Hola queridos amigos, qué alegría encontrarnos por acá, una nueva cita de nuestro calendario astrológico, esta vez para hablar de este nuevo mes zodiacal que nos convoca, del mes de Tauro. Sin embargo, pues venimos de unos procesos de eclipses, retrogradaciones, movimientos entre Piscis, planetas que se ponen directos y avanzan a Aries, y una sensación que de pronto a muchos nos ha dejado este momento, este fin de temporada de Aries, como de, uy, yo quiero avanzar, quiero ir rápido, pero todo muy convulsionado, movido, intenso, a veces un poco lento, como que cuesta. Bueno, yo no sé, Sigrid, ¿cómo sentiste tú esta temporada? Bienvenida, cuéntanos un poquito de tu experiencia. No, la experiencia estaba un poquito pesadita, la verdad sea dicha. La temporada de eclipses creo que va dejando como sus cadáveres de por medio, esta sensación de querer avanzar, ¿no? Con el sol, el foco puesto en una energía tan de inicios, tan de arranques, tan de ahora sí, los proyectos estos, la verdad se ha hecho sentir solamente en la última semana, como que ahora sí de verdad está arrancando. Y no ha pasado ya la semana y entramos a un signo fijo, estable, que busca como tener unas ciertas bases materiales, como unos procesos más lentos para poder también permitir ese disfrute de lo que vamos haciendo. Entonces, ni Aries ha sido tan de acción como pensábamos y ahora vamos a ver cómo Tauro tampoco va a ser la estabilidad tan clara como no la esperamos o como digamos es la energía taurina que permite precisamente como ir estabilizando unos ciertos procesos. Entonces creo que ha sido un año súper atípico, aquello de soltar, de cerrar, no es tan evidente, creo que va a ser bastante tortuoso todo el año por la entrada y salida de los planetas pesados grandes a los signos y devolviéndose, incluyendo a Saturno en esa movida. Eso nos va a tener como en este recordelis de que el cierre de ciertos ciclos no es tan evidente y el comienzo de otros pues pareciera no darse del todo tan fácilmente como quisiéramos. Creo que además hay una sensación a nivel de movimiento colectivo muy fuerte, la sensación de caos es impresionante y es importante como ir poniéndonos también en esta posición de yo como individuo, ¿no? En esta posición de Aries, yo tengo que buscar mis propios recursos para no dejarme arrasar por toda esta ola colectiva que trae pues caos, destrucción, dificultades, una cierta desesperanza, una incógnita, ¿no? Esta sensación de que no sabemos para dónde vamos es algo con lo que el ser humano yo creo que le cuesta mucho trabajo lidiar. Y bueno, yo no he sido la excepción, esto no está siendo tan fácil. Afortunadamente el cielo ayuda acompañando y como haciendo, dándole imágenes a lo que va pasando y como diciendo, ok, este ciclo va a poder seguir, con qué herramientas voy a trabajar. Total, totalmente de acuerdo. Y justamente cuando están estas activaciones tan fuertes como las que vamos a tener en este mes de mayo, ¿no? En donde un protagonista pues es Marte con la oposición a Plutón y ya les contaremos cómo el Sol se suma, va a haber una luna nueva también muy tensa en Tauro. Todo esto, pues, cuando nosotros lo traducimos en astrología mundana y miramos el mundo, justamente, pues lo vamos a ver expresándose como tiende a ser en lo colectivo, pues en su sombra, ¿no? Y estos aspectos son aspectos demasiado bélicos, demasiado tensos, son aspectos muy candentes, ¿sí? O sea, el escenario está bastante complejo y pues solo falta como asomarse al mundo y mirar que los líderes, los principales líderes, pues están encarnando estas energías también desde ese lugar de sombra y representando también esa vibración baja vibración de todas estas energías, lo cual se traduce, como tú dices, en un escenario en el que hay incertidumbre, es errático, en donde está surgiendo pues nuevamente temas de fascismo, de ultraderecha, bueno, un montón de cosas que como que vienen y se ponen de manifiesto y nos pueden generar pues miedo, desesperanza y un montón de cosas. Sin embargo, como todo lo enseña también la astrología, es pasajero, ¿sí? Y también pues no está todo escrito porque tenemos unos aspectos dinámicos que también pueden dar unas salidas importantes y unos giros. Pero bueno, si te parece, arranquemos, ¿no? Arranquemos, Presentando un arranquemos. poquito como esto, porque es que salta a la vista. Voy a compartir aquí.
la pantalla. ¿Te parece Eh, si hablamos inicialmente sobre lo que significa la energía taurina? Porque fíjate en lo interesante, ¿no? Vemos el gráfico y vemos que el Sol está entrando en Tauro, sin embargo, tenemos todavía un estelium que está entre Piscis y Aries, en esa grieta cósmica, y cuando hablamos de una grieta, hay la sensación de que me va a tragar la Tierra. Y creo que es un poquito de esto lo que estamos sintiendo y lo que está sucediendo. Entonces, fíjate que la conciencia del sol va caminando hacia adelante, pero la energía es como si estuviéramos arrastrando una estela por detrás, que hay una cantidad de cosas sin resolver, ¿no? Yo me imagino como cuando uno tiene como todo un trasteo que va arrastrando y atrás las pitas se enredan, se caen, se pierden cosas. Es como una sensación todavía bastante caótica y difícil, como que si pesara mucho aquello que estamos cargando atrás. Y eso puede ser parte de lo que está sucediendo. Totalmente. Bueno, el foco, ese sol entrando en la energía de Tauro, como tú dices, Tauro es un signo de modalidad fija, es tierra fijo, es decir, si hablamos de lo fijo, pues la tierra sería como un gran representante de esa modalidad donde buscamos estabilizar la energía, un arraigo, una seguridad a nivel material, a nivel pues totalmente tangible. Y pues queremos tener eso, esa comodidad y gozar de esa comodidad, ¿no? Pues bueno, la energía de Tauro también la podemos asociar obviamente a el tema de el trabajo, el valor del trabajo, el disfrute de los sentidos, lo sensorial, está regido por Venus y Venus termina siendo pues también un protagonista. Y me encanta lo que tú dices porque cuando miramos a Venus, Venus está en Piscis, está todavía caminando todos estos pasos que fue parte de su sombra, o sea, de parte de su retrogradación, viene a tener una charla con Saturno, Venus va a entrar luego posteriormente en Aries, se va a encontrar de frente con Neptuno y va a haber como un cambio, ¿no? En ese patrón, porque hacia el final del mes también Venus va a estar haciendo un trígono con Marte que ya se había hecho cuando Marte estaba en Cáncer y Venus estaba retrógrada en Piscis, pero ahora en cambio de signos. Entonces, ¿tú qué nos dirías de la energía de Tauro también teniendo como todo este escenario con Venus como protagonista? Pues fíjate que es precisamente esa maleta pesada, porque es una Venus que si bien está exaltada, tiene encima como el mundo, ¿no? A Saturno, que representa precisamente si hay una roca o ni siquiera es una piedrita en el zapato, sino es una roca que se nos pasa por enfrente y no nos deja como ir avanzando, nos da como esta sensación de frustración, pues ese es el tono con el que inicia todo el mes de Tauro. Y ese precisamente esa maleta pesada, o sea, para poder ir avanzando, hacer nuestras mejores selecciones, porque Venus en Piscis, tengámoslo en cuenta que tiene una gran capacidad de escoger qué es lo que le causa bienestar. Sin embargo, buscar ese bienestar significa chocarse contra las paredes, saber que no está todo dado, que la alacena no es que esté llena, que nosotros vamos a tener que disfrutar con lo que hay, con pocos recursos, y no me refiero a pocos recursos solamente materiales, sino en general con una cierta dificultad. Entonces creo que el tono que nos da allí Venus, pues nos marca un poco como esta pauta de que estamos todavía cargando muchas cosas en la parte de atrás de nuestras vidas, que todavía no logramos darle como esa ligereza que quisiéramos. Tal vez cuando lleguemos a Géminis podamos levantar un poco la cabeza y decir, pues ya que hijo de madre. Pero por ahora no tanto. Además, como ese sol inicia su camino y tiene solo aspectos duros a los planetas más belicosos y pesados de la vida, como son Marte y Plutón, pues evidentemente es como el foco de la conciencia que voltea y dice, ¿what? Este es el escenario con el que me encuentro, o sea, ¿en qué momento mi estabilidad se ve tan amenazada por estos personajes, por la violencia externa, por la violencia que pueda existir incluso dentro de mí, si lo miramos desde el lado psicológico, por esta capacidad de aplanadora que tiene Plutón de ir sacando los cadáveres de este escenario
más acuariano, en donde voltea y dice, ¿cuál? Aquí no somos todos iguales, eso es mentiras. Aquí hay unos más iguales que otros y esto nos muestra nuevamente cómo cada uno de estos signos pueda llegar a tener su sombra, como dices tú. Y ese es un poco la función, ¿no? Que podamos desenterrar todos estos aspectos tan difíciles, no pasar por la vida solamente teniendo una buena actitud, que también puede ayudarnos a gestionar la cotidianidad, pero entendiendo que si nosotros integramos ambas partes podemos llegar a sentirnos más completos. Entonces, Tauro aquí nos habla tal vez menos del trabajo, sino lo que obtengo a través de mi trabajo, ¿no? Esos recursos, esa estabilidad, ese suelo firme sobre el cual me puedo parar. No todos los signos de tierra tienen una connotación un poco densa, porque la materia es densa, se mueve despacio, y mientras la energía de fuego que está siendo activada está bastante volátil en un estado en un signo fijo, tanto de Leo, Plutón, digo, Leo, Acuario y Tauro, pues es como una movilización que es como, ¡ay, me tengo que mover! Y las cosas se vuelven tortuosas. Vamos a ver cómo puede ir avanzando. De todas maneras, ese Marte mejoró su condición notablemente al entrar el signo de Leo. Es un signo masculino que le permite actuar, que ir hacia adelante, conectar con aquello que le mueve el corazón, conectar con su creatividad profunda, con su capacidad de brillar, con su capacidad de ser y actuar hacia una dirección, porque de verdad que ese Marte nos ha hecho mucho mal en cáncer y en estos momentos pues digamos que puede tener una mayor dirección en esa fuerza, y cuando uno tiene una mayor dirección pues por lo menos puede reaccionar de una mejor manera a todo lo que se está dando. No, totalmente. Es que mira nada más la entrada del sol, pues ya están marcando esta cuadratura. Eh, Uy, no sé qué se me hizo, porque se me perdió acá. Nos perdí porque esto tiene que quedar un segundo. ¿Qué Creo pasó? que ya. A ver, algo está pasando esta vez, pero bueno, no sé qué pasó, pero ahora sí está compartido y nos vemos, pero pasa algo que le voy a oprimir un momentito y no deja ¿Qué es lo que no te deja? ¿No tener te la deja pantalla avanzar? compartida con, ujú, Ok. o sea, porque le doy clic y de una me saca, o sea, no la deja compartir, pero bueno. El caso, ya lo vamos a ver cómo se va solucionando, pero vemos enmarcada esta T cuadrada, ¿sí? Y en la medida en que avance el Sol al grado uno, al grado 2, al grado 3, pues va a ser parte, ¿sí? De toda de todo este movimiento. A mí me llama la atención algo que tú estabas diciendo, y es que Marte en Leo mejora su condición porque pues finalmente Leo es un signo de fuego. Sin embargo, como todo, está su luz, está su sombra. Marte en Leo tiende a actuar mucho a partir de los caprichos que tiene, ¿m? A partir Ujú. del capricho y de la necesidad de imponerse, de dominar al otro, de dominar, de ser también un poco autoritario, ¿sí? Porque es que yo soy yo, porque usted no sabe quién soy yo, porque yo vengo acá y yo digo cómo se hace, cuándo se hace, es mi voluntad la que busco imprimir en el ambiente. Entonces esto en el contraste de la oposición con Plutón, pues puede estar sacando también mucho esa sombra, ¿no? Cómo somos, cómo arrasamos, cómo violentamos al otro, cómo desde patrones inconscientes o desde esta parte infantil que muchas veces no está resuelta, pues terminamos como haciendo ese efecto proyectivo en el cual, a como dé lugar, buscamos imprimir nuestra fuerza, nuestra voluntad en el entorno, en el mundo. ¿Sí? Y eso pues es una sombra. Todo lo que se toca con Plutón también puede mostrar y revelar pues la sombra, ¿no? La sombra colectiva, la sombra personal. Y el Sol en el signo de Tauro pues también le pone el foco, ¿sí? Entonces es decir, estamos viendo, son momentos en los que podemos ver muchas reacciones que vienen desde ese autoritarismo, desde esos lugares como de yo digo qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace, y que pues en el escenario colectivo creo que es más que evidente, porque aunque esta oposición
se perfecciona, si no estoy mal, el 25, la oposición Marte-Plutón el 25 de abril, es algo que viene cocinándose si le damos unos 7 grados atrás de orbe, y que pues lo podemos ver, por ejemplo, con Trump diciendo como arancel aquí, arancel allá, porque yo me siento como ese niño que tiene el tío rico, ¿sí? O el monopolio y que juega a cobrar esos aranceles y a sentirse poderoso y potente. La potencia la quiero expresar de una forma que incluso es caprichosa, pero en realidad lo que está mostrándome es mi sombra, ¿no? Y eso me parece súper interesante. Interesante, pero fíjate que, o sea, digamos que Marte en Leo, por lo menos vamos a ver lo que es, digámoslo así, porque lo que hemos estado viendo ha sido algo tan errático que es como desconcertante, ¿no? Pongo la arancel, quito el arancel, suben los mercados, bajan los mercados, vuelven y suben y vuelven y bajan. Le digo que sí, le digo que no, entonces me interesaba fulanito, ahora no me interesa fulanito, me voy por el otro, entonces, ¿no? Como esta flecha que se ve deformada que uno dice, ¿para dónde carajos es? Ahorita por lo menos me parece que puede llegar a ser más fácil de lidiar en términos de que ahora sí se centró, creo que si no estoy mal, Trump tiene ese Marte, ¿no? Marte Marte en en Leo, Leo. sí. Va a llegar a tocarle su ascendente, por lo tanto va a tener una, sí, como si floreciera toda esa fuerza leonina que tiene él de imponerse, de trabajar mucho con el ego, de no verse sino a sí mismo. Recordemos que Leo, su regente, es el sol no ve a nadie más sino a sí mismo, es es un signo que le dicen que es infértil por eso mismo, porque no admite al otro y en esa medida pues solamente se cree el dueño de las verdades y de todo, de gestar toda la vida. Sin embargo, no se da cuenta que pues, es la interacción con los demás los que permiten el movimiento de la vida. Él no está en esos, pero esperemos que pues, al tener ya una cierta dirección, haya como una posibilidad de que el mundo tenga ciertas estrategias mucho más claras de cómo enfrentarse con un personaje tan errático y tan difícil de ver como este señor que encarna a tantas Pequeño tirano. personas, ¿no? A mí me parece importante que podamos llegar a admitir dentro de nuestros colectivos que esos 5 lunáticos que tenemos los gobiernos que están manejando el mundo a su antojo, es un poco esa representación de lo que hemos nosotros creado en la vida, ¿no? O sea, estos representan en las cabezas de los gobiernos, representan los pueblos, sus convencimientos, sus ganas de hacer las cosas a su manera y vienen y se sienten representados por ellos. No es en vano que llegan a tener estos puestos altos. Total. Bueno, entonces, ¿te parece si vamos avanzando? Hagámoslo. Tú ya lo mencionabas porque la conjunción Venus, a ver, es el 20 Venus-Saturno, acá está marcándome el 22. Ok, lo teníamos para el 24. Yo lo que tengo claro es que desde ya se está sintiendo. Es más, habíamos dicho, tuvo una primera acercamiento, una primera conjunción con Saturno estando en retrogradación justo en la luna llena que tuvimos pasada. Ahí estaba Venus estacionaria a 1 grado de Saturno, es decir, el día anterior, un día y medio anterior, había tenido una conjunción ella estando retrógrada. En estos momentos ya tiene una dirección en directo. Y en estos 3 días, entre el 23, 24, 25, tenemos la activación perfeccionada del Sol, haciéndole la T cuadrada a ese Marte-Plutón, y al día siguiente, Marte-Plutón perfeccionan ese punto tan explosivo, tan detonante, tan álgido, sobre todo porque pues, Marte ha tenido todo un trabajo importante desde agosto, desde octubre pasado, recién Plutón entraba en Acuario y allí ha estado cargado, avanzó hasta Leo, llegó hasta el punto 5 o 6 grados, si no estoy mal, se devuelve a Cáncer, vuelve y avanza. Entonces es una cauchera, es un Marte que ha estado caminando como un león enjaulado en un solo pedazo, ¿no? O sea, es como
una Mm. masticadera sobre todo lo que me produce rabia, sobre todo lo que yo quisiera conquistar, sobre todo lo que yo quisiera hacer y no logro salir de esas cuatro paredes. Entonces en esos momentos, ¡puf! Como que le van a abrir la puerta y se encuentra de lleno con Plutón de frente. Y el Sol allí como gran espectador, mostrándonos cómo esto puede llegar a encarnarse en personajes masculinos, pueden ser por ser el Sol, pueden ser líderes, como pueden ser los presidentes locos que tenemos en todos lados, no sabemos cuál de ellos va a ser más loco que otro, pero sí es como él está allí a la expectativa de cómo se suelta la cauchera y a dónde va a atinar la flecha o las flechas que va a lanzar. Total. A mí me llama mucho la atención porque lo he escuchado en astrólogos que dicen como, bueno, esto puede significar el inicio de una guerra, es un aspecto belicoso, es un aspecto que estaba invertido por allá por comienzos de la Segunda Guerra Mundial como un detonante, es decir, Plutón en Leo, Marte en Acuario. Sin embargo, pues yo ahí sí pienso que todo lo que está pasando en Gaza es ya una guerra, ¿no? Y este aspecto no es nuevo, este aspecto tuvo ya una configuración, se dio también en la retrogradación de Marte y se vuelve a dar ahora, es decir, es un aspecto que viene dándose. ¿M? Y pues lo que estamos viendo es para mí absolutamente evidente. No esperaría que empezara otra guerra. Ya hay una guerra, un genocidio, una apropiación de tierras que últimamente Israel se sigue apropiando más y más tierras de todo este tema de Gaza y va por más. ¿M? Entonces, pues eso es parte también de estos locos que tú hablas, con poder y como con esta visión de acomodar lugar, simplemente activar un par de drones que van y matan un montón de gente, incluso si están en refugios, no importa, y ya Ujú. está. Entonces yo digo como, bueno, no es como tanto esperar que estalle una guerra, es tal vez que lo que ya está se exacerbe, ¿no? Porque eso también es el tema de Marte-Plutón. Marte es un activador también y Plutón pues representa toda esta energía. Ahora, ¿qué puede pasar? Esperemos que esta cuadratura también con el Sol allí en Tauro pues mueva algo, ¿no? Que al hacerse tan visible pueda pues mover algo en el escenario colectivo porque pues siento que también es algo que puede ser interesante. Entonces, como para mencionarlo. Comparto contigo Mira, totalmente esa postura y esa opinión frente ya existe una guerra, la gente todavía está buscando como, ay, ahora sí se va a activar la guerra con la guerra comercial, ay, ahora sí, y resulta que en todos lados se están dando durísimo, hay muerte en todos lados del planeta, es una guerra de opiniones, es una radicalización total frente a un resto de temas, eso ya es un enfrentamiento, las oposiciones son una confrontación, un enfrentamiento y tienen que ver también como con todos los ámbitos. Y tal vez ese Plutón en Acuario nos está mostrando que no se trata solamente, sino que se va dirigido a distintos espacios, ¿no? Inclusive a espacios que tienen que ver con el intelecto. Y esto me hace pensar en esta noticia que salió sobre Trump, que quería ponerle ciertas condiciones a las universidades privadas en Estados Unidos en donde se desarrolla parte del pensamiento intelectual que va hacia el futuro muy, muy acuario, ¿no? También las élites, porque son las universidades élites de Estados Unidos privadas que voltean y dicen, usted no nos va a meter los dedos en la boca, sin embargo, este man sí quiere meterles no solamente el dedo, sino la mano, sacarles la plata que les ha dado o que pueda llegar a tener, y va a tener unas ciertas consecuencias seguramente sobre ciertos grupos étnicos, sociales y demás, que también estaban participando de estas universidades, pero que lo hacían más a través de becas y de otros tipos de posibilidades de cómo acceder allí. Entonces creo que tiene que ver un poco como que la guerra va a ser en muchos ámbitos, a nivel muy intelectual también, ¿no? Quitarle las posibilidades de pensamiento a las personas, de opinión, de criterio, y eso es lo que se está buscando a todo taco. Y fíjense que allí también está una de las llaves del desarrollo que podamos llegar a tener nosotros para poder buscar esa estabilidad taurina.
Entonces, la estabilidad taurina no va a ser a través de lo que yo tengo. Usted no sabe quién soy yo, qué tengo, cuál es mi finca, cuál es mi casa, cuál es quién me defiende, sino que pueda llegar a movilizar unos recursos intelectuales, unos recursos que tengan que ver que yo soy capaz de imaginarme un futuro, de pensarlo, de tener criterio, de opinar, y que eso también va a ser uno de los trabajos importantes. Recordemos que cuando Urano entre a Géminis, a mitad del año va a dinamizar muchísimo más todavía, pues todo este movimiento intelectual de información, de ideas, de capacidad de comunicación, de extender los brazos, de crear redes y demás. Y se ve mucho también que los grupos se están movilizando, ¿no? Se comunican, hay una cantidad de cosas que se están sucediendo que son bien importantes a nivel intelectual, de comunicación, de información, cosas de aire. Total, total. Si te parece, me voy a mover 2 días más para que Excelente. veamos la configuración de lo que es la luna nueva que vamos a tener en Tauro, que es una luna nueva que además viene a afianzar todo este circuito, porque se va a dar sobre el grado 7 de Tauro, pero pues estamos hablando de solamente escasos 4 grados de Plutón, hay 3 grados de Marte, es decir, como esta mediación. Y este es un inicio, es un comienzo. Nosotros pues obviamente vamos a sacar un videíto que ahora vamos a estar de lleno acá en YouTube para nuestra magia lunar, que normalmente la estábamos haciendo en vivo en Instagram, pero que nos hemos dado cuenta que por YouTube tenemos pues más alcance y además pues queda seguimos con este formato. Entonces pues vamos a hacer ese análisis, pero cuando vemos esta luna, este inicio, este comienzo, ¿no? Pues es bastante también intenso. Esa luna va a estar, pero requete explosiva, y te invito a que te devuelvas un día, porque fíjate que tiene mucho que ver esa configuración. Recordemos que las lunas nuevas y llenas no solamente implican ese día se hace la foto, pero el día anterior el sol va a tocar el punto oscuro del eclipse pasado, el punto del grado 9 Mercurio. de Aries, y Mercurio, cuando llega y se para sobre, es como si hubiera caído una bomba. Todo el mundo, nadie entiende en dónde, quién fue, dónde fue, porque quedamos eclipsados. El Sol perdió su luz. En esos momentos no entendimos qué es lo que sucedía. Allí pasó algo importante. Y pasa Mercurio y se encuentra con un hueco gigantesco en la Tierra y viene a decirnos qué sucedió. Creo que es bien importante, va a estar conectado con esta luna, y es muy posible que salgan noticias a la luz sobre cosas que habían estado ocultas, que quedaron ocultas en todo este proceso marcial en el mundo, y que salgan muchos secretos a la luz. De todas maneras, el punto 9 sigue siendo un punto muy sensible. Los eclipses dejan allí como una huella indeleble, y Mercurio, que es el chismoso del zodíaco, pues nos va a venir a contar qué estaba pasando o qué va a pasar o qué no estábamos viendo, que no nos estábamos enterando bien. Sí, yo aquí tengo un tema logístico porque hoy definitivamente el computador tenía que molestar, pero mira, aquí ya lo logré. Ya nos vemos. Sí, tienes razón, el punto oscuro del eclipse es un punto importante, ¿sí? Y que llegue ahí Mercurio eh, en Aries, como que ya trae, porque claro, el momento del eclipse fue otro momento, pero como que trae este entendimiento, un Mercurio en Aries entiende rápido y asimismo comunica, ¿sí? Pero se genera esa activación porque esos son unos puntos sensibles, donde suceden los eclipses son puntos importantes, donde suceden conjunciones entre planetas también son puntos importantes. Entonces lo que pasa por ahí como que trae ese eco, activa y vuelve a poner de manifiesto el tema. Y es el límite de la sombra, en donde empezaron a retrogradar Venus y Mercurio. Entonces, Exacto. aún más, es como,
como que nos muestra precisamente ese límite, ¿no? Ese límite de lo que nosotros nos tocó ir a revisar qué es lo que había estado sucediendo, a ir a tomar fotos, porque yo creo que Mercurio cuando se fue para Piscis lo que hace es tomar fotos, él no sabe decir nada, no sabe hablar, pero nos puede presentar imágenes que comunican muy claramente. Y ahorita, como dices tú, llega y dice, wash, ¿no? O sea, se le encendió el bombillo, Aries. Yo entiendo, yo voy a comunicarlo, yo no preveo lo que pueda significar el hecho de comunicarlo y pueden salir cosas así abruptamente. Es como Mercurio en Aries, es un poco como estos actos fallidos que tiene uno que va de no debe decirlo, ¿no? Y que a todo el mundo como, ah, ¿y en qué momento sucedió esto? ¿Cómo nos está contando esto apenas ahorita? O sea, yo siento que es un poquito como eso lo que puede llegar a estar sucediendo en esta última semana. Sí, total, interesantísimo. O sea, bueno, de este escenario, porque venimos entonces luego luna nueva, se empieza a mover también la entrada, ¿no? De Venus, porque acá tenemos un Venus ya en los últimos grados. A Aries, tú tienes la fecha, El 30 de abril. El el 30 de 30, abril y el 2 de mayo se encuentra, a ver, Venus entra en Aries, sí, el 30 de abril. el 30 de abril, listo. Ahí Yo va, ahí sigo va, acá. Hoy le dio, llegando. no sé qué pasó, pero bueno, miremoslo así. Entonces, el 30. 30 de abril, listo. Sí, ahí tenemos la entrada de Venus en Aries. Venus no es que esté tan cómoda en Aries, ¿no? O sea, de todas maneras, pues Venus es regente de Libra, el signo Sí, opuesto, es sí. regente de Tauro, el signo que viene después. No hay nada más contrario que que el signo que van sucediendo, ¿no? No hay nada más opuesto a Aries que Piscis o que Tauro. Son signos demasiado diferentes con una energía distinta. Entonces, esa Venus allí tampoco es que sea la más cómoda, pero mira como de entrada, así como en algún momento nos pasó cuando Plutón estaba en los primeros grados de Acuario y los planetas pasaban por ahí en parte del 2023, febrero del 2023, enero, finales de 2023 y todo lo que pasaba por Acuario conversaba con Don Plutón, pues todo lo que pase por Aries, ¿sí? Va a estar conversando con Neptuno. Entonces es un Venus-Neptuno en Aries. ¿Tú cómo ves esa conjunción? Es una conjunción difícil. Cuando tú hablabas de la dificultad de Venus en Aries, yo me imaginaba mujeres vulneradas, ¿sabes? Mujeres que han pasado por abusos, por traumas, y en donde tienen que estar a la defensiva, en donde se masculinizan y se convierten en unos tanques de guerra, ¿no? Entonces, es lo que pensé, ¿no? Una mujer que tiene que ser muy fuerte, que es una guerrera, algo que sea, yo creo que malinterpretado en términos de la femenina que tiene que volverse una guerrera, pues no es tan divertida. Guerreros tenemos que ser todos en la vida, pero el poder darle esa característica es voltear y decir, estamos en un escenario de guerra y si yo no me defiendo con pies, manos, mordiscos, puños, rasguñones y de todo, pues no voy a sobrevivir. Y Aries tiene todo ese carácter de supervivencia, ¿no? O sea, yo tengo que irme de cabeza contra el mundo porque si no, no voy a vivir. Vengo de una matriz pisciana y yo me abro camino y rasgo a lo que sea necesario para poder ir y respirar. Y esa Venus es una Venus masculinizada, es una Venus que se entrega a los brazos de Neptuno y puede tener depresiones, puede tener ansiedad, puede tener esta sensación de que me tengo que escapar de este escenario tan brutal con el que me encuentro en estos momentos. No considero que sea un escenario chévere para ella. Ahora bien, se encuentra en una situación más benéfica con Marte y allí hay como una sensación de que puede tener una ayuda de alguien que ejerza esa fuerza para defenderla.
aquí yo quiero que la gente se zafe de todo el cuento feminista de que yo me puedo defender solo, de que no necesito a nadie, ni esto no se trata de un relato de estos, se trata sencillamente de la sensación de vulnerabilidad, ¿no? Como cuando uno como mujer camina por una calle a oscuras, puede estar vestido como un oso panda con miles de ruanas encima, pero el solo hecho de ser mujer siente que corre peligro. Entonces, a eso es que me refiero. Entonces, esa es la sensación que me da un poquito. ¿Cómo la ves tú? Sí, de acuerdo contigo. O sea, de todas maneras es un planeta personal en contacto con un planeta transpersonal y recordemos que los transpersonales desestructuran, desdibujan, como que esa es la función que ellos tienen, ¿no? Entonces, Venus-Neptuno podría considerarse como un momento pues muy mágico de conexión, de sublime, poético, inspirado y sí, puede también darnos como Sí, ese chispazo de pronto como en una parte artística, creativa, si tenemos eso activo desde nuestra carta como dones, como potenciales, al estar en Aries, pues nos puede traer como esa renovación de esa parte creativa, interesante, de inspiración, ¿no? Para tomar un impulso, para como plasmarlo, ¿sí? Pero también siento que esta energía, pues con este Neptuno, pues puede dejar como indefensa, como tú dices, a esa Venus, porque me borra los límites, los contornos, ¿sí? Y puede exponer esa vulnerabilidad que tengo también en las relaciones. Tú hablabas de este aspecto que justamente aquí volamos en el tiempo hacia finales pues del mes, porque ahí vamos a tener este trígono del que les hablamos al inicio, Marte-Venus, ya en signos de fuego, ya Venus deja atrás a Neptuno y avanza en Aries. Y es un trígono interesante entre estos dos, que son los amantes cósmicos, ¿sí? Que es los dos en signo de fuego y que es como si dijeran, bueno, ahora sí ya tenemos esa energía, esa fuerza, esa chispa, porque el anterior trígono se dio con Venus retro en Piscis y con Marte en Cáncer, donde Marte no está cómodo, ¿sí? Y pudo habernos ayudado un poco, pero seguía siendo parte de esta energía como pesada, ¿sí? Ahora en estos dos signos de fuego siento que nos habla un poco más de un dinamismo, de una energía. También Mercurio, mira cómo, por ejemplo, empieza a hacer su cuadratura con Marte y Mercurio también va a hacer una cuadratura con Plutón, ¿no? Porque Mercurio va a entrar a Tauro. ¿Mm? total, total. Está muy dinámico. Creo que los grandes protagonistas son Marte y Plutón. Todo lo que va sucediendo en los últimos signos de Piscis, todos entrando a Aries con una energía muy dinámica, muy guerrera, muy de avance y demás, pero también al mismo tiempo ya con el foco puesto en la energía taurina de estabilizar y demás. Hay todo un movimiento allí entre lo mutable, cardinal y fijo, ¿no? Es como que todo va sucediendo al mismo tiempo y pues sí, esa es la vida, todo va sucediendo al mismo tiempo. Veo que ahí pusiste la siguiente luna, que es una luna llena, en donde, como bien hablábamos tú y yo en privado, esa luna es de las más intensas. La luna en Escorpio es precisamente mm, esa vulnerabilidad de nuestras necesidades, de nuestro refugio, de las memorias, y el Sol en conjunción muy cercana, no está partir, pero muy cercana, aplicativa a Urano, pues nos habla de profundos cambios, de entender las sombras, de ver la realidad como es y de enfrentarnos a cosas que puedan llegar a suceder desde el exterior, ¿no? Sí, es una luna también que se ve muy transpersonal porque a la par de que hace la oposición, pues normal que siempre es de una luna llena al Sol, pues está dándose en una conjunción también con el Sol, Urano y viene reflejando esta energía
de Urano por un par de grados, porque esta luna en realidad la vamos a tener en el grado, si no estoy mal, 22. Urano está en el grado 26. Estamos hablando de 4 graditos, ¿no? Como para tener esta oposición que se da muy fuerte. Y ya todo lo que involucre Urano significa temas de cortes, temas imprevistos, súbitos, factor sorpresa, que nos lleva y nos moviliza porque nos mueve el butaco y nos dice como, córrase, haga algo, muévase de ahí, salga de esa zona de confort, haga algo. Y que va a estar regida por Plutón. Y Plutón, tal vez tú tienes la fecha ahí en lo que anotamos antes, pero Plutón va a hacer retrogradación. Entonces mira cómo Plutón es muy importante porque viene con toda esta carga de Marte. Acá, por ejemplo, está recibiendo esta cuadratura que le hace Mercurio, la cuadratura del Sol, esta luna llena que lo ilumina, pero él entra en un proceso de retrogradación. ¿Tú tienes ahí la fecha? Pues no estoy muy segura porque hice un poquito de desorden, pero si no estoy mal, el 3 de mayo estaciona y el 6 de mayo se pone retrógrado. Estaciona el 2 de mayo, El y 2 de se mayo pone, y el 6 de mayo arranca en retro. arranca en retro. Entonces también viene siendo un gran protagonista. Vamos a ver cómo se mueve también en lo colectivo. Mucho de lo que tú decías, es que no somos iguales, es que hay igualdad, fraternidad, estos ideales como tan lindos que plantean las democracias modernas, qué tan reales son, ¿no? A la hora del té vivimos en sociedades profundamente desiguales. Y esto yo creo que va a mover mucho para esta luna llena con esta retrogradación, ese escenario colectivo. Me da la sensación de que pueden pasar como ciertos temas que se tengan ahí como masticándose, como mirándose, como viéndose. Creo que va a ser muy importante. Sí, y cuando tú lo mencionas en temas mundanos, me hace pensar en esa luna como la representación del pueblo, ¿no? Y allí es como cuando le tocan lo más íntimo de la vida y lo despojan. La luna en Escorpio es despojarse totalmente de cualquier tipo de seguridad y exponer la carne viva de sus dolores, de sus memorias, de su historia, de todo esto, ¿no? Fuerte, ¿no? Fuerte, puede llegar a ser bien fuerte. Vamos a Sí, ver y que este qué nos eje diga. en Mundana, este eje tiene que ver mucho con los temas de impuestos. Este eje tiene que ver mucho con el eje Tauro, Escorpión, la casa 2, la casa 8, digamos, en Mundana tiene que ver con los temas también de la economía, los impuestos, los aranceles, las finanzas. O sea, es decir, vamos a ver qué pasa también con ese tema, que es un tema que está en este momento muy allí como en suspenso. Pero bueno, también va a ser otro videito que les vamos a preparar específicamente para entender esta luna. Nosotros intentamos movernos como en estos dos planos, entre lo mundano y lo personal, como para poder ver afuera, entender adentro, porque pues realmente hay una conexión, ¿no? Eh, y Sí, así pues va terminándose el mes. El mes termina justamente con la conjunción Sol. Urano, que se perfecciona el 17 de mayo, y ya ahí pues posteriormente lo que tenemos es la entrada del Sol en Géminis y un genial. nuevo ciclo. Sí. Me encanta, vimos muchas cosas. Yo quiero retomar aquí unas palabras de José Millán que a mí me dejaron como con un sabor hermosísimo y una postura tan bonita. Nosotros nos movemos entre lo mundano y lo personal y muchas veces sentimos que lo mundano nos puede llegar a arrasar. ¿No? La desesperanza, el sentir que estamos tan caóticos, cuál es este mundo que les dejamos a nuestros hijos, nunca habíamos estado en una situación tan mala o una posición completamente contraria que tiene la gente, ¿no? Que no tiene ni idea, yo no miro noticias, yo no me quiero lastimar la cabeza, esto y lo otro. Yo pensaría que es importante tener los ojos bien abiertos para ver lo que está sucediendo, para aprender todo aquello que nos muestra el mundo, que también es parte de nosotros,
pero la invitación que nos hace él es vivan sus vidas, traten de entender y tener criterio y saber que, ok, afuera hay una violencia, pero yo no soy partícipe de esa violencia y hacerlo activamente en mi propio mundo. Afuera hay fascistas, afuera hay agresores, hay de todo, pero yo no voy a comportarme de esa misma manera y hago la diferencia en mi entorno personal, ¿no? Entonces es vivir nuestra propia luna, nuestro propio sol, seguir en ese proceso de conocernos a nosotros mismos, saber que hoy en día con este gran movimiento que estamos haciendo hacia Aries, lo que nos pide la vida es tener una posición individual frente a las cosas, que no podemos dejarnos sencillamente arrasar por lo que opinan las redes sociales, por lo que opinan los líderes, por lo que opina mi iglesia, por lo que opina mi presidente, por lo que opina, no, sino poder tener un ojo crítico sobre todo lo que sucede afuera, pero entendiendo que también es parte de lo que nos muestra nuestros procesos internos. Total. Maravilloso. Sí, es un buen llamado y que finalmente pues también es esa mirada de, bueno, ¿y dónde estoy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? De agencia, que también es importante y que también pues permite gestar cambios en relaciones, en los radios en los que nos movemos, porque muchas veces pensamos que por el hecho de no generar un cambio grande estructural, no es válido o nos desmotivamos porque le quitamos importancia también a esas acciones micro cotidianas que también van gestando cosas, ¿no? Entonces es como estar atentos y focalizados también. Y el sol en Tauro, finalmente como buen signo de tierra, también nos llama como a habitar mucho ese presente, esos espacios, ¿sí? En los que estamos, que terminan siendo esos lugares en los que se desarrollan nuestros hábitos, nuestro día a día, ¿no? Entonces también aprovechar como ese llamado del sol allí. Bueno, querida, pues maravilloso, como siempre, con fallas técnicas unas que otras, pero nos pudimos encontrar y pudimos transmitirles esta información tan valiosa, así que estén pendientes de los contenidos que vienen. Preparamos un video muy interesante de la conjunción Saturno-Neptuno, justamente a la luz de la Carta Astral de Colombia, donde encontramos cosas interesantísimas, pronto lo vamos a tener y seguimos ahí caminando día a día con la astrología. Divino, nuestra pasión absoluta, una guía fantástica en la vida. Aprovechenla todos y síganos en nuestras redes. En YouTube vamos a tener gran presencia y buscar cómo les hacemos recordatorios desde Instagram cuando salgan estos videos sobre magia lunar. Claro que sí. Un abrazo para todos. Feliz día.